Muy bien, hermanos. Entonces, Dios mediante, el tema del día de hoy es la comunión. La palabra comunión es una palabra amplia, ya usada en distintos aspectos. Nosotros nos vamos a enfocar, obviamente, en el enfoque espiritual, pero vayamos de lo general a lo particular, de lo global a lo específico. Entonces, yo encontré en el diccionario secular, la Real Academia Española, la RAE. Fíjese, busqué comunión y comunión me sale que es trato familiar, comunicación de unas personas a otras. Tiene relación con eso. Eso es lo que aparece en el diccionario, ¿ya? Participación en lo común. Es como una palabra compuesta. Común, unión. Dice participación en lo común. Es participar en algo en común. Y eso tiene mucho sentido con lo que estudié en el tema bíblico. Y aplicación de esto dice trato familiar, como comunicación de unas personas a otras. Tiene relación con comunicar, con transmitir y con un trato familiar. Se entiende en el buen sentido, ¿no es cierto? Porque hay familias de todo, pues, entonces chuta así como trato familiar, pero hay familias que son terribles y familias amorosas. Entonces, bueno, esto está en la teoría. O sea, si es un trato familiar, es un trato amigable, es un trato cariñoso, con educación, en ese sentido. Bueno, eso es lo secular y realmente no está muy lejos del concepto espiritual. Bien, ahora vamos a ir a lo espiritual, comunión. Fíjese que en el Antiguo Testamento aparece dos veces. Dos veces. Tenemos dos pasajes en la Escritura que nos hablan de esta palabra. Y vamos a buscar, los que quieran siguiendo con su Biblia, o pueden ir anotando o cruzar los dedos porque este video quede bien y puedan verlo después. El primero está en Salmos, capítulo 25, verso 14. Salmo 25, 14, y yo ya lo tengo buscadito aquí. Y dice el pasaje: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Fíjese. La comunión íntima va más allá de comunión. Está hablando aquí el pasaje de comunión íntima. Quien que sea creyente, temeroso de Dios, no va a querer esto. Y es justamente lo que Dios promete a los que le temen, a los que son temerosos, piadosos. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No se olvide esa idea. La segunda está en Proverbios 3:32. Y Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. En ambos versículos, ambos pasajes, ¿no es cierto? Hay un énfasis en intimidad. Es decir, no es algo lejano, no es algo superficial. Íntimo significa de profundidad, de algo que tiene raíz. Bien, la comunión íntima de Dios es, según Salmo, con los que le temen. Esto tiene relación con Dios mismo. Y según Proverbios, la comunión íntima de Dios es con los justos. Ahora, muy importante esto, hermano, muy importante. Nosotros necesitamos ponernos los anteojos del Nuevo Testamento para entender el Antiguo. Nosotros vamos al Antiguo Testamento siempre con el contexto del Nuevo Testamento, entendiendo que el pacto vigente, el pacto definitivo que Dios estableció con la humanidad es con Cristo. Es el nuevo pacto. Es una religión que se llama, ¿quién se acuerda? Cristianismo. El cristianismo es la religión que Dios estableció como permanente o definitiva hasta el juicio final. Y en el Antiguo Testamento, donde encontramos estos pasajes, encontramos el pacto que era transitorio, provisorio. Claro, uno puede decir, chuta, pero duró miles de años, claro. Ante Dios, totalmente provisorio, aunque usted no lo crea. Para el hombre pudo haber durado mucho, pero Dios tenía en mente un pacto
definitivo, con mejores promesas, dice la Escritura. Y recuerde siempre esto, el plan de Dios es eterno. Así que haya durado 1000 o 2000 años el primero y que haya ya durado o pasado 2000 años del segundo, totalmente algo que para Dios, que tiene planes eternos para nosotros, no es nada. Bien, nosotros como mortales, como seres humanos, vivimos tan poquito, nuestra estadía temporal en este mundo es tan breve que, oh, chuta, 100 años, un siglo, 1000 años, mucho, mucho. Pero para Dios dice que es como un día. Bueno, volvamos al contexto. Bien, eh, esta palabra, de donde viene, ¿no es cierto? Este vocablo hebreo es S-O-D, pronúncielo como usted quiera. S-O-D, o sea, yo lo pronunciaría como Sot, pero como es hebreo, no sé cómo se pronuncia real. Pero ese vocablo hebreo que figura en estos dos pasajes es, en el contexto, amistad o conocimiento íntimo. ¿Ya? La palabra hebrea que aparece aquí en este salmo o en este proverbio que acabamos de leer se traduce del hebreo que significa amistad o conocimiento íntimo. Fíjese, amistad o conocimiento íntimo. Eh, ¿Qué más íntimo que una amistad? Pero una amistad real, porque ahora, pucha, cualquiera le dice tío que ni conoce ni le dicen amigo, pero estamos hablando en términos reales, verdaderos. Ya decía, oh, yo tengo 2000 amigos en Facebook. Sí, pero ninguno te viene a ver cuando estás enfermo, esos no son amigos, son fantasías nomás. El amigo dice que es como el hermano en tiempos de angustia, o sea, si yo estoy mal, mi amigo está ahí. Ese es un amigo, ¿ya? Y a veces nos damos cuenta que nosotros somos buenos amigos y que los amigos que pensábamos tener no existen. Somos nosotros nomás los buenos amigos. Bueno, en Salmos 25:14, ¿se acuerdan lo que decía Salmos 25:14? Se los leo de nuevo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En este pasaje estamos hablando de qué? De relacionarnos con Dios. Nosotros podemos estar en relación con Dios. Una buena relación, obviamente, ¿ya? Porque aquí está diciendo comunión íntima. Y esos son cómo alcanzamos a tener una relación íntima con Dios por medio de el temor a Él. Bien, el temor a Él. Y el segundo pasaje, que es Proverbios 3:32, se los voy a leer de nuevo, dice, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Bien, en este segundo habla de lo que es justicia, o sea, la cualidad. Primero tiene relación con intimidad en el sentido, como dije recién, a relación. Acá es lo que es justicia, cualidad y podríamos decir calidad. La calidad reverente, una calidad reverente. Cuando dice temeroso de Dios significa eso, reverente a Dios. Bien. ¿Y quién no quiere tener comunión con Dios? Bueno, dice que para lograrla íntima comunión con Dios es necesario ser justo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? No voy a citar versículos para todo lo que diga porque el estudio se transformaría en unas 2 o 3 horas. Nosotros entendemos que la única manera de ser justificado ante Dios, de ser hallado justo ante Dios, es por medio de Jesucristo. Por eso es que tenemos que ver el Antiguo Testamento, pero con la vista, con la visión espiritual del Nuevo. Bien, porque ante Dios, por más que nosotros nos sintamos justos, por más que nos sintamos buenos, estamos bien lejos de los estándares de Dios y realmente dice que bueno no hay ni uno. Dice que no hay ni un solo justo ante Dios. Bien, pero en Cristo podemos ser justificados y quedar en calidad de justos. No que nosotros por nosotros mismos seamos justos o alcancemos la justicia, sino que en Cristo somos justificados y quedamos en calidad de justos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, alcanzamos, según estos dos pasajes, comunión íntima con Dios por medio de Cristo, por lograr justificación en Cristo. Y logramos comunión íntima con Dios
Porque a través de Cristo conocemos al Padre. Y el que conoce al Padre es una persona que le teme. Es imposible conocer a Dios y no practicar un temor reverente, prácticamente de autoconservación. Fíjense que el temor, eh, sobre todas las definiciones y ejemplos que usted pueda dar, el temor es algo natural y está definido en todas las áreas como un mecanismo de defensa. O sea, usted no va a meter la mano al aceite hirviendo. Y si alguien le toma la mano y se la fuerza al aceite hirviendo meter ahí, usted va a estar pataleando, gritando desesperadamente. Lo mismo, ¿no es cierto? Si no le quieren poner un paracaídas y lo quieren tirar de un avión, usted va a tener un terrible temor. Es algo natural. Es algo que surge como algo natural de instinto de supervivencia. Entonces, eso llevado a lo espiritual, el instinto de conservación espiritual, es conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, tenemos un instinto de conservación espiritual que trasciende la eternidad. Más, las personas que no conocen a Cristo, entonces no pueden despertar el instinto de conservación espiritual. Por eso es que caminan hacia el precipicio sin ningún temor, porque no conocen a Dios. Bien, obviamente, es falta de conocimiento. Si una persona no conoce la electricidad, no le va a dar miedo meter las manos al enchufe, porque no conoce la electricidad, ¿no es cierto? Es una falta de conocimiento. Eso no significa que porque no tiene temor no le va a dar la corriente y usted se va a achicharrar, se va a transformar en un chicharrón, ya. Murió sin temor. Que cuando se está electrocutando hubiera preferido no tocar los cables, pero todo es por conocimiento, ¿ya? Volvamos al tema en cuestión. ¿Y qué más podemos decir de la comunión? En el Nuevo Testamento también aparece 2 veces. Mire qué interesante. También aparece 2 veces y siempre es traducción de la voz griega koiné, a tener comunión, participación y compañerismo. Es decir, es una idea paralela con el hebreo. No siempre el griego y el hebreo es traducido en forma paralela. Hay palabras que son hebreas y no tienen significado en el griego y viceversa. Incluso en español hay palabras que no las encontramos en español y que son transliteraciones del griego o hebreo. Por ejemplo, la palabra amén. La palabra amén no existe en el español. No existe. Por cultura, no existe la palabra amén en el español. Entonces, ¿qué se hace? Se toma, se translitera, ¿no? Se traspasa y se explica el significado en su lengua de origen. Bueno, en el Nuevo Testamento también aparece 2 veces, les decía yo, y tiene relación con tener comunión, participación y compañerismo. Es decir, con lo que empezamos. Y aquí vamos a ir a algunos pasajes que nos van a aclarar esta película, ¿ya? Nos van a aclarar esta película y fíjese, yo voy a hacer una pregunta. Ya con lo que hemos escuchado, con lo que hemos entendido, yo voy a hacer una pregunta difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque todas las contestan mal. Pero la verdad es una pregunta fácil. Pero las personas la contestan de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su opinión, que es terriblemente opuesta a lo que enseña la Biblia, ¿ya? La pregunta es bien sencilla. ¿Podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con los hermanos? No. Estamos hablando, por ejemplo, que los que han alcanzado justificación, y si han sido alcanzados justificación, han quedado en calidad de justos, tienen comunión con Dios, según Proverbios, según Salmo y según todo lo que hemos conversado. Y los únicos que han sido justificados en Cristo para ser hallados justos delante de Dios, se conocen como santos, hijos de Dios, cristianos, discípulos de Cristo, entre otros sinónimos o nombres. Pero en pocas palabras, son todas las personas que han obedecido el Evangelio en las aguas bautismales, comprendiéndolo,
creyéndolo y permaneciendo fiel. ¿Ya? Entonces, eso descarta o excluye a cualquier persona que no sea cristiana de tener comunión con Dios. ¿Son mejores los cristianos que los que no son cristianos? No, son igual de falibles. Pero los cristianos han contratado un seguro divino. Los cristianos han aceptado una, un salvoconducto gratuito por la gracia de Dios. ¿Bien? Entonces, la diferencia no es que el cristiano es superior al que no es cristiano, sino que el cristiano ha recibido, porque ha aceptado, una condición que no es posible aceptar para la persona que no es cristiana. ¿Se entendió? Yo creo que sí. El perdón de pecados, la justificación por medio de Cristo, la limpieza de nuestros pecados, no es algo que ocurra por algo que hacemos nosotros, sino por algo que dejamos hacer a Dios. Y Dios no lo hace en contra de nuestra voluntad. Y si nosotros lo hacemos solamente para vivir una experiencia y no como para perseverar para la vida eterna, la Escritura enseña que fue en vano. Muchas personas que fueron a las aguas bautismales, entendiendo, creyendo el Evangelio, se bautizaron y no perseveran, no les sirve para nada, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Están igual de muertos y Pedro dice que están peor que los que no lo conocen, peor que los que no lo obedecen. Imagínense, ¿hay algo peor que un pecador que no conoce a Dios? Sí, un cristiano que habiendo conocido a Dios, desertó. Así es. Bien, entonces la pregunta es, en ese contexto, y realmente no hay otro contexto en la Biblia, ¿podemos pretender los cristianos tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la divinidad, ¿no es cierto? Pero sin tener comunión con la iglesia, sin tener comunión con los hermanos? La Biblia va a decirnos, no se puede, no se puede. O sea, la forma que Dios diseñó para que pudiéramos tener comunión con Él fue constituir un pueblo espiritual, fue establecer la iglesia como reino espiritual. Fuera de la iglesia, el cristiano no tiene comunión con Dios. Es tal cual el que se matricula para ir al colegio o a la universidad, pero no va nunca a clase. ¿Va a salir algún día titulado? No, no. Bien, el cristiano también. Se matricula, se puede bautizar, pero no vive una vida que está bien descrita al final de Mateo, aprendiendo todas las cosas que él ha enseñado. Y el único lugar donde vamos a aprender todas las cosas que él ha enseñado es en la iglesia, ¿no es cierto? Entre otras actividades que solamente van a ocurrir en la iglesia, no van a ocurrir en otra parte. Entonces, sin desviarnos más de la idea, la pregunta es, ¿podremos tener comunión con Dios sin tener comunión con la iglesia, con los hermanos? Porque muchas personas, hermanos, alguna vez se congregaron, se bautizaron y no están yendo a la iglesia y se sienten que están bien. Bueno, hay personas que son diabéticas, tienen cáncer en terminal, no se ha prescrito y se sienten re bien, se levantan súper bien en la mañana, hasta que se hacen un examen preventivo y les sale que están mal. Porque sentirse bien, hermano, no es estar bien, para nada. El corazón del hombre es muy engañoso, engañoso. Eso dice la Escritura. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Y bueno, lo ideal es leer desde el versículo 1, así que queda de tarea por un tema de tiempo. Yo voy a atacar al versículo 3. Bien, fíjese lo que dice este versículo. Hablando el apóstol Juan, él declara, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjese la interrelación. Hay una interrelación. Bien, está hablando el apóstol en su calidad de apóstol. Los apóstoles cumplieron una función específica: ser testigos presenciales de los padecimientos, de los milagros, de la resurrección de Cristo, etc. Esa es la función de apóstol. Por eso no pueden haber apóstoles hoy día, porque no hay ninguno de los que presenció todas estas cosas que esté vivo. Aunque muchos se hacen llamar apóstoles y están los mismos, son farsantes, estafadores espirituales. Aquí Juan, hablando como apóstol, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Ellos solamente han declarado lo que vieron y oído de Jesús. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. La iglesia la, comenzó con 12 apóstoles. La iglesia comenzó con 12 apóstoles. Ya habiendo sido reemplazado Judas, que se ahorcó. Completaron 12 de nuevo. La iglesia comenzó con 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles, el día de Pentecostés, proclamaron por primera vez el Evangelio y se añadieron a la iglesia de solamente 12 personas como 3.000. Y después de ese día, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, se perdió. Imagínense todos los días que se bautizaban 1.000, 2.000 personas en años, miles de personas. Y más encima estas personas, hubo una persecución y cada una arrancó para donde pudo, también proclamando el Evangelio, y ahí el mensaje llegó a los gentiles, todo dentro del plan de Dios. Entonces, él está hablando en su calidad de apóstol, y todo lo que ellos oyeron y vieron, eso anunciaron a ellos, que ahora también son la iglesia, ¿ya? ¿Y con qué fin? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjese que aquí es importante tener comunión, porque el apóstol pone como propósito de las cosas que ellos vieron y vieron y anunciaron, o sea, ellos como apóstoles, las cosas que dieron testimonio acerca del Hijo de Dios, esto tiene un propósito, y es que los que obviamente creyeran estas cosas también tuvieran comunión con ellos. Y nuestra comunión, dice el apóstol, en calidad de apóstol, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con Dios, resumiendo en una palabra, es con Dios. Ellos, como apóstoles, están en comunión con Dios. Y nosotros también podemos llegar a estar en comunión con ellos. Recordemos, hermanos, que la iglesia es la institución divina, la única institución divina y la única institución en este universo en donde cuando usted muere no deja de ser un miembro. Usted cuando muere pierde la nacionalidad, hermano. Usted ya no es ni chileno, ni peruano, ni argentino. Usted cuando muere ya no es nada. Pierde la nacionalidad. Usted pierde cualquier membresía que haya tenido pagada. Si se murió, ya no pertenece ni al club de golf. Quizá alguno por aquí está inscrito en algún club de yate, algún club de golf, algún casino. No, usted pierde todas las membresías. Usted se murió y pierde la membresía de cualquier cosa, excepto de la iglesia. La muerte no afecta la membresía de un cristiano al pueblo de Dios. Entonces, válidamente nosotros podemos hablar en tiempo presente de que nuestra comunión es con los apóstoles. Ellos estando en el Hades, esperando la resurrección, esperando la venida del Hijo de Dios, y nosotros estando todavía en la tierra. Pero tanto ellos que están en el lugar de los muertos como nosotros en el lugar de los vivos, tenemos comunión nosotros con los que están allá. No sé si usted lo había pensado, pero es así. Nosotros estamos en comunión con los apóstoles. ¿Por qué? Porque hemos creído lo que ellos anunciaron. Ellos dieron testimonio de lo que vieron y de lo que oyeron. Fíjese, nuestra comunión es verdaderamente con Dios. Si no estamos en comunión unos con otros, hermanos,
no podemos estar en comunión con Dios. Por allá, un pasaje. El Señor nos enseña que ni siquiera quiere recibir nuestra ofrenda si nosotros no estamos en comunión con nuestro prójimo, con nuestro hermano. El Señor dice, traes una buena ofrenda. Ya, pero tu hermano tiene algo contra ti. Ponga mucha atención en esto, hermano, porque, pucha, hermanitos que tratan de dar vuelta a esto. No es que yo tenga algo en contra de mi hermano, no, mi hermano tiene algo contra mí, ¿ya? No lo acomodemos a conveniencia, ¿ya? La palabra dice, si un hermano tiene algo contra mí, si un hermano tiene algo contra mí, la palabra dice que yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para poder reconciliarme con ese hermano. Dice, en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos. Hay personas intratables con las que no vamos a poder lograr reconciliación, no vamos a poder lograr nada, pero que no dependa de nosotros. Y mucho menos esperemos a que nosotros como afectados, ¿no es cierto? No esperemos a que la persona que nos ofendió, a que la persona que nos hizo daño, venga a pedirnos perdón. Porque Dios dice, eso no va a pasar. Dice, si alguien tiene algo contra ti, tú anda a hacer las paces con esa persona. Y uno podría decir, oh, qué injusto, me ofenden y yo tengo que buscar la paz, la reconciliación con esa persona. Sí, po. Y es tan injusto que Dios hizo eso con usted y conmigo. Imagínense, así de injusto es. No lo había pensado así. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios. Y Dios vino a este mundo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿Se da cuenta? Todo lo que el Señor enseña, primero lo hizo. Jesús no enseñó nada sin primero Él practicarlo. Él nos enseñó primero con el ejemplo, después con la palabra. Por eso la Escritura dice que el pueblo veía a Jesús, pero no era como los escribas, como los fariseos, los saduceos. Él tenía autoridad. Lo que decimos hoy día nosotros, tenía moral. Porque muchas veces las personas hablan, uno le conoce la yaya y dice, chuta, qué carepalo esta persona, terrible, inmoral. Anda, primero voy y después me venía a hablar a mí. No, enséñate tú primero. Incluso dice la palabra. Enséñate tú primero y después de enseñarle a otro. Saca primero la viga de tu ojo, el tronco que tenía ahí, y después anda a sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí, pues hermano. Entonces, Dios, para poder estar en comunión con Dios, tenemos dos claves: ser temerosos de Él y ser justos. Ser temeroso tiene relación con nuestro conocimiento de Él. Es imposible temerle al Dios que no conocemos. No. Fluye como algo natural el temor a Dios cuando lo conocemos. Y ser justo. La única manera de alcanzar justificación, de ser considerado por Dios una persona justificada, justa, es por medio de Cristo. No hay otra forma. No hay otra manera. ¿Ya? No hay, no hay nada. No voy a dar ningún ejemplo tonto porque sabe sobra. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar? Fíjese. Bueno, entendemos que el cristiano tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo y tiene comunión con el Espíritu Santo. Acabamos de ver recién eso en el pasaje que vimos, y confirmación de esto está en 1 Corintios 1:9 y 2 de Corintios 13:14. ¿Qué concluimos con estas ideas? Que tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo en usted lo dijo, en la cena, hermano. Mire, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Ya tenemos comunión, ponga atención, con el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la cena. Y es imposible tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo si no tenemos comunión con nuestros hermanos en la fe.
Así nomás. Así que el llamado es a participar, en pocas palabras, de Cristo. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues, hermano. Es como decir, no, 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 yo me entiendo con Dios nomás. Es como cortarle la cabeza a Cristo y decirle, yo me entiendo con la cabeza y el cuerpo tíralo para allá, para el rincón. Imagínense, andamos decapitando a Cristo, nos creemos mejor que Él. Bueno, hay gente ignorante que se hace llamar cristiana, que no se congrega y entiende esto mal. O sea, anda decapitando a Cristo, así nomás. Ya, vamos a ir a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículo, le digo al tiro, estoy buscando 16. Ya, ahí está. Dice, la copa de bendición, usted obviamente puede leer el capítulo entero para ver el contexto y todo eso, yo ya lo estudié, así que me voy al versículo clave. La copa de bendición que bendecimos, pregunta, esto es una retórica, no está haciendo una pregunta como que no sabe, sino que es una afirmación transformada en pregunta. Dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí, obviamente que sí. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Obviamente que sí. Y agrega el versículo siguiente, siendo uno solo el pan, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? El cuerpo. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo. No sé si se dio cuenta, está súper claro, hermano, que es imposible tener comunión con Cristo si no tenemos comunión con su iglesia. Y es imposible tener comunión con el Padre y con el Espíritu Santo si no es por medio de Cristo. En resumen, si no estamos en comunión con la iglesia, con el pueblo por el cual Cristo derramó su sangre, no estamos en comunión con nadie. Estamos en comunión con el mundo, quizás con nosotros mismos. Y en la mente de esas personas insensatas piensan que están en comunión con Dios. Pero tristemente, muchos que están seguros de estar bien, el día del juicio van a darse cuenta que estaban mal. Los humildes, los que buscan en la palabra de Dios la verdad, son los que tienen la oportunidad de no caer en ese error. Pero los soberbios, que mayormente no estudian ni leen la Biblia, pero tienen respuesta para todo, de aquí de la mente carnal y diabólica, van a llegar con confianza en el juicio. Incluso judíos, a muchos judíos, el Señor le dijo, Moisés, en quien está la confianza de ustedes, Él los va a condenar. Él los va a acusar. Imagínense. Ellos, los que rechazaban a Jesús, decían, no, nosotros, Moisés, aquí somos hijos de Abraham. Y es como que Jesús les dijo, ustedes, a Abraham, a ustedes, Moisés, los va a negar. O sea, ni siquiera los voy a tener que negar yo, porque en quien está la confianza de ustedes los va a acusar. Acusar, hermano. ¿Sabe la palabra acusar? Es fuerte. De ahí viene diablo, del que acusa, del enemigo. Es fuerte esa palabra. Bueno, volviendo a este versículo, o a estos dos versículos realmente. La comunión, el pan y el vino, le llamamos también la comunión, ¿no es cierto? Es una demostración de que al estar en comunión unos con otros por la sangre de Cristo, estamos en comunión con Dios. Porque como también la palabra dice, "Uh, es imposible que me ames a mí que no me ves, si no amas a tu hermano que ves". Así nomás, son palabras de Dios. Bien, ¿qué más podemos agregar? Fíjese, Hechos 2:42 habla de la comunión. Es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a buscar, porque también es un pasaje fundamental. Hechos 2:42. Y con esto ya vamos terminando, nos pasamos un poquito, siempre nos pasa. Tenía el estudio preparado para 15 minutos y llevamos 30. Bueno, amén. Dice Hechos 2:42, hablando de los primeros cristianos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La definición justamente de la palabra comunión en la RAE, que cuando vamos al hebreo
Vemos también paralelo en el griego y por eso nos nos tiene necesariamente que costar tan poco entender el concepto, hermano, porque el concepto hebreo y griego es paralelo y en español el concepto no cambia. O sea, es imposible no entender el concepto culturalmente. Usted lo entiende desde chiquitito lo que es tener comunión. Y también, por entender lo que es comunión, usted entiende lo que es descomunión. Entonces, para concluir, fíjese, se prohíbe tener comunión con las tinieblas. Es decir, o tenemos comunión con Dios o tenemos comunión con el mundo. Santiago nos enseña que el que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Más, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no podemos ser amigos del mundo y de Dios. No. ¿Sabe por qué? Porque los que viven para el mundo viven para una vida temporal, pero los que viven para Dios viven para una vida eterna. ¿Se da cuenta que no se puede? No puedo estar viviendo para una vida eterna y en simultáneo, en paralelo, para una vida temporal. Porque justamente es lo que tenemos que decidir. O vivimos para una vida eterna o vivimos para una vida temporal. Si vivimos para una vida temporal, renunciamos a la vida eterna. Si vivimos para la vida eterna, necesitamos renunciar a la vida temporal. ¿Por qué? Porque los propósitos, al oponerse entre sí, también se van a oponer los mecanismos para lograr esos propósitos. Bien, vivir para el mundo es básicamente vivir una vida egoísta. Yo soy lo más importante. Y después de esta vida no hay otro. Vivir para Dios significa Dios es lo más importante. Y esta vida solamente es un tour que nos lleva a un destino eterno. Vamos a ver bueno, realmente aparece en dos partes de la Biblia, 2 de Corintios 6:14. Con esto vamos a terminar. 2 de Corintios 6:14. Fíjese, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. La palabra compañerismo está en el mismo contexto de la palabra comunión, pero el español es tan rico que usan distintas palabras, es rica el español, uh, muchos sinónimos, a eso es. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El cristiano no se tiene que unir a nada que ponga en riesgo su comunión con Dios. ¿Ya? ¿Se entendió, no es cierto? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Obvio. Usted cuando llega a la pieza oscura está oscura. Y si prende la luz ya no está oscura, hay luz. Se apaga la luz, otra vez está oscura. Ya. Entonces no puede haber luz y estar oscura al mismo tiempo. Así de sencillo, es práctico. Y el otro pasaje que nos habla de lo mismo está en 1 Juan 1:6, al ladito del que vimos en delante. 1 Juan 1:6. Juan 1:6. Primera se me perdió. Ahí está. Juan, ahí está. 1 Juan 1:6. Bien. Y aquí, mucha atención con lo que nos va a decir la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Dios, ahí dice con Él, pero está hablando de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, atención, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta, hermano? Fíjese, mire, quizás la idea es larga, pero fíjese cómo termina la idea, porque lo anterior lo hemos dicho varias veces. Fíjese cómo termina la idea. Si andamos en luz como
Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué el Señor condiciona estar en comunión con Él, con estar en comunión con los hermanos, es decir, con la iglesia? Yo no puedo estar en comunión con Dios si no estoy en comunión con la iglesia. Dice, si andamos en luz como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión unos con otros y entonces, atención, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero, advertencia, en este mismo versículo, si no andamos en luz, que es lo que va a decir al revés en los siguientes versículos, si no andamos en luz, ¿qué va a pasar? No vamos a estar en comunión con los hermanos. O sea, una persona que no está en comunión con los hermanos, claramente, aunque se sienta rodeado de luz, se sienta un ser de luz y que está súper bien con Dios, está en tinieblas, porque no está en comunión con los hermanos. Muéstrale este versículo a una persona y a ver cómo se salva, tratando de entender o tratando de explicar con sus mentiras la verdad de Dios. Solamente si estamos en comunión unos con otros, estamos en comunión con Dios. Y como consecuencia, hermano, y como consecuencia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va a limpiar de todo pecado. ¿Qué pasa si no estamos en comunión unos con otros? Tampoco estamos en comunión con Dios. Y la sangre de Cristo no nos va a limpiar de ningún pecado. ¿Se da cuenta lo terrible, hermano? La comunión, hermano, algo fácil de entender, pero difícil de practicar. ¿Por qué es difícil de practicar? Porque la comunión exige espiritualidad. Y mientras tengamos una mentalidad carnal, va a ser una lucha. Si a usted no le cuesta tener comunión con los hermanos, esa es una evidencia de que su mente está siendo renovada y se está transformando en la imagen del Hijo de Dios. Es una evidencia. Pero cuando a usted le cuesta tener comunión con los hermanos, porque la comunión, hermano, es algo frágil. Y sobre todo en un mundo de cristal, pues, donde todos se rizan, todos se chuta, tan delicado, todo chuta. Oh. Si es como caminar por un tejado de vidrio, así como, ay, va caminando con miedo. La comunión es frágil. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos. Debemos ser honestos, debemos decir la verdad, sí, pero es importante cómo. Decirlo con amor, decirlo siempre con humildad, decirlo con paciencia. Dice la Escritura en Gálatas, enseñándonos el apóstol Pablo, cuando tú corrijas a un hermano, hazlo de la manera que te gustaría que lo hicieran contigo. Así es fácil. Ahí está en Gálatas. Usted quiere corregir a un hermano que esté equivocado, que dijo algo que no correspondía, que hizo algo que no tenía que hacer, vaya y corríjalo como le gustaría que a usted lo corrijan. Y al revés, si viene un hermano y lo corrige de una manera inadecuada, dice la palabra también, usted que es espiritual, no se ponga a la altura de él, porque usted va a tener que bajar, claro. O sea, mucho usted va tratando de crecer en Cristo, pero si usted se pone carnal y baja al nivel carnal de la otra persona, que viene quizás de una manera agresiva, una persona que puede venir a imponer una opinión, de una manera que no tiene nada que ver con sabiduría, usted, hermano, siempre piense en que para que haya pelea, se necesitan dos. Y si Satanás está controlando al otro, falta que lo controle a usted nomás para que esa pelea empiece. Y la comunión se pierda. No sea usted el culpable, no sea el responsable de que la comunión se pierda, hermano. Sea sabio en la forma de hablar, en cómo decir las cosas. No significa ser alcahuete, no significa aguantar todo, no me malentienda. Si las cosas hay que decirlas, pero Dios nos enseña cómo, con amor, apuntando al perdón, apuntando a la perfección, apuntando a corregir al hermano, no a condenarlo, a motivarlo, no a apocarlo, a desmotivarlo, no, al contrario. Tenemos, dice la palabra, que animarnos unos a otros.
Bien, hermano, el tema es apasionante. Vamos a dejar el video hasta aquí, vamos a cortar el video para pasar a las preguntas, ¿ya?